usted. Señores, continuamos nosotros con el desarrollo de su espacio Diario 16. Miren, siempre nos sentimos muy contentos aquí en el programa de recibirlos cada cierto tiempo. El señor Ali de Jesús Uzcategui Duque, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Bolivariana de Venezuela, nos visita por segunda vez aquí en este espacio. Nos sentimos honrados de que siempre acepten la invitación para participar en este espacio. La presencia en esta oportunidad del señor Uzcategui es a propósito del diálogo. Ustedes le dieron seguimiento en toda la prensa, no solamente nacional, sino a nivel internacional le han dado seguimiento de que tuvieron aquí en la República Dominicana la oposición, parte, representación del oficialismo en Venezuela, el gobierno dominicano representado por nuestro presidente, el licenciado Danilo Medina Sánchez, y es justo y necesario saber el orden en el cual se dio todo este proceso. Los buenos días al señor Uzcategui, gracias por estar aquí en este espacio Diario 16. Buenos días, en verdad que me siento con un gran honor encontrarme en su canal y en este programa del canal de noticias N16, y en ese contexto también quisiera hacerle llegar un gran saludo al pueblo dominicano y por supuesto a los connacionales que deben de estar, algunos de ellos, viendo este programa. Señor embajador, ¿de quién es la idea de que se diera este encuentro, este diálogo? ¿Quiénes participaron en sentido general? ¿Y a propósito de qué se hizo todo esto? Sí, este es un proceso de diálogo que mediáticamente se ha tratado de inferir que es reciente, ¿no? O que es producto de una contingencia que se ha originado en Venezuela en los últimos meses. Pero resulta ser que esto tiene su historia, prácticamente pudiéramos decir que desde el 2002, cuando el golpe de Estado del 11 de abril de ese año, y por supuesto el 14 de abril a las 3 de la mañana, cuando el señor presidente de la República, Rafael Chávez Frías, hizo acto de presencia y fue prácticamente restituido nuevamente ante la presidencia con un crucifijo en la mano. Llamó a la disposición al diálogo, a la confraternidad, a hablar. Y de ese momento se han venido instalando una serie de actividades y denominadas el diálogo entre la oposición y el gobierno, que lamentablemente los resultados no han sido satisfactorios, porque parte de la oposición, no todos, parte de la oposición se niegan a adoptar medidas que puedan contribuir a la democracia en Venezuela, a su continuidad y al desarrollo que merece el pueblo venezolano. Hoy en día nos encontramos en un proceso de diálogo en la República Dominicana y por supuesto esto hay que recordar que fue primero de una iniciativa de hacerlo acá en este gran territorio por parte de un grupo de expresidentes, incluyendo al doctor Leonel Fernández, y por supuesto con la anuencia y con el debido fortalecimiento por parte del señor presidente Danilo Medina, quien gustosamente cedió al territorio dominicano para que se hicieran y se continuaran este proceso de diálogo. Entonces, ¿sale la idea por parte de Leonel Fernández o de Danilo Medina? La idea fue un conjunto de expresidentes que en su momento, encontrándose aquí con el tema, si no mal recuerdo, estábamos desarrollando la actividad de la OEA, si no mal recuerdo, o era la CELAT o era la OEA. Y en ese contexto hubo una iniciativa en donde concurrieron 5 expresidentes, donde está el doctor Leonel, el doctor Torrijos, Zapatero, y con ello, dentro de ese contexto, le pidieron que el territorio dominicano fuese el espacio en cualquier área para seguir con las negociaciones o con el diálogo. Dicen negociaciones la oposición y realmente lo que es un proceso de diálogo, porque todo está enmarcado y todo lo que está hablado dentro de esas mesas de trabajo es lo que establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la carta magna que dirige el proceso democrático en nuestro país. Y en ese contexto, el señor presidente Medina, por supuesto, de alguna otra forma, como siempre se ha caracterizado los dos gobiernos de República Dominicana y República
Bolivariana de Venezuela ha existido no solamente una hermandad, sino una gran integración y coordinación en los procesos políticos, económicos y sociales. ¿Quiénes participaron? ¿Quiénes estuvieron en esa mesa de diálogo? Bueno, pues el representante principal por parte del gobierno fue el doctor Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas. Y por el grupo de la oposición en esa mesa de diálogo tuvo como el principal el diputado Julio Borges, entre ellos acompañados de otro grupo de personas, los cuales de alguna otra manera, como ya se ha manifestado y se ha planteado, tuvieron 2 días de trabajo, un total de 15 horas de trabajo, en donde la significación y la importancia de ello es que tuvo presente en todas esas 15 horas de trabajo el señor presidente de la República, Danilo Medina, el cual tuvo que desprenderse de muchas actividades que tenía para esos días, para estar allí presente y observar de primera mano todos los acontecimientos de ese proceso de diálogo que se llevó en sectores de la Cancillería. En esas 15 horas de trabajo, ¿estuvo Rodríguez Zapatero? Claro, por supuesto, Rodríguez Zapatero es parte de ese grupo de diálogo que, junto con el canciller Miguel Vargas, también constituyó ese proceso de integración de equipo de trabajo para concretar y esas 15 horas de trabajo, pues, finalmente finalizaron de manera muy positiva, ya que para el próximo 27 de septiembre se tiene prevista una nueva reunión acá en República Dominicana. Ok. ¿Dónde se realizaron esos encuentros, embajador? En unas instalaciones que se encuentran en la Cancillería, que es un espacio recientemente construido y que se inauguró con el tema de la convención que se realizó con la CELAT. Ok, que está en el malecón. Que está frente al malecón, sí. Y que se hizo con función de la convención que se realizó con el tema de la presidencia pro tempore de la República Dominicana. Conclusiones de esos días de encuentro, de esas horas de trabajo. Bueno, efectivamente podemos nosotros de alguna otra manera, para presentarle al público los resultados de la misma, pudiéramos escuchar a uno de los actores principales de esa actividad, que es el doctor Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, y quien de alguna forma tenemos allí un video y podemos presentar en estos momentos para que sea más de forma directa uno de los principales actores de esta actividad, que escuchen ustedes qué fue lo que salió de allí. Vamos a verlo, director. Elemento casi que psicológico que quisiera mencionar y que lo mencionó el presidente Danilo Medina, y es que señaló que a pesar de lo duro que fueron las conversaciones, porque más de 15 horas de conversación casi que ininterrumpida en 2 días, señala que fue muy intenso y muy duro el proceso de discusión, el presidente Medina señaló que en algunos actores políticos veía una actitud diferente cuando están encerrados en reunión a lo que ocurre después cuando se encuentran frente a los medios de comunicación. Lo que discutimos el primer día fue una especie de hoja de ruta, el proceso de elaboración de una agenda de trabajo definitiva para iniciar el proceso de discusión propiamente, entrar en materia lo más pronto que se pudiera. A pesar de que la oposición venezolana ha dicho las cosas que ha dicho con ese comunicado, que en efecto ratifica lo que digamos así, la observación que hiciera el presidente Medina, no es lo mismo lo que ellos ponen en ese comunicado, que a veces tiene más que ver con lo que ellos le tienen que decir a cierto sector, al que yo creo que es mejor decir la verdad, que lo que realmente está ocurriendo. Cuando el día ya 14 teníamos claridad en cuanto a la agenda, pues iniciamos la discusión e iniciamos lo que se puede llamar el proceso hasta la siguiente reunión, que es el día 27 de septiembre en República Dominicana. Yo paso directamente, presidente, a mencionar esos puntos de la agenda, porque sí es verdad que acordamos mantener, digamos, absoluta discreción hasta que se hayan acordado todos los puntos, pero es necesario aclararle al pueblo de Venezuela, sobre todo al pueblo opositor, que está siendo mal informado, cuáles fueron los puntos de la agenda que se discutieron. Correcto. Y que ya se iniciaron en forma profunda en República Dominicana. El primer punto
y de trascendental importancia para nosotros, para los patriotas venezolanos, es el punto correspondiente a la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela, tal cual como está contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El rechazo y repudio a cualquier forma de injerencia, de agresión de tipo político, económico, de agresión militar, que sería como la agresión extrema ya para la cual ya ha sido amenazada el pueblo de Venezuela por parte del gobierno de Donald Trump. Las acciones dirigidas a crear falsos positivos que permitan la intervención de Venezuela. Ese es el primer punto de la agenda de discusión. El segundo punto tiene que ver con el cronograma electoral en evolución y las garantías electorales. Realmente Venezuela es un país, como usted bien lo dijo al comienzo de su intervención, un país que es el país de América, y me atrevo a decir que del mundo, que más elecciones tiene por unidad de tiempo. Nosotros, desde que iniciamos la discusión en la mesa de diálogo del año 2016 hasta la fecha, hemos tenido ya una elección, que fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente, y elecciones primarias en este caso, los partidos de oposición. Correcto. Y vamos hacia una elección de gobernadores este próximo 15 de octubre. Pero uno de los puntos que ellos planteaban era el cronograma electoral y las garantías electorales. Punto que ya se inició la discusión junto con el punto de soberanía. El tercer punto es lo que tiene que ver con la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Paz y la Tranquilidad Pública, que es la Comisión de la Verdad emanada de la Asamblea Nacional Constituyente, los mecanismos de acción de esa Comisión de la Verdad, la participación de los sectores de la oposición que están contemplados en el instructivo legal que establece la Asamblea Nacional Constituyente para la Comisión de la Verdad. El cuarto punto tiene que ver con el acatamiento por parte de la Asamblea Nacional de Venezuela de la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y el equilibrio entre los poderes públicos en Venezuela. El quinto punto tiene que ver con el área económica y social, las medidas que el gobierno bolivariano viene desarrollando para atender la economía y las necesidades sociales de las venezolanas y los venezolanos, con énfasis especial queremos hacer hacia la guerra económica, hacia el combate contra el ataque a nuestro signo monetario, hacia el combate en contra de los bloqueos económicos y financieros groseros que se han intentado contra la patria venezolana para buscar doblegarla sin éxito. Y el sexto punto, que es un punto también fundamental, tiene que ver con el reconocimiento nacional e internacional de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, emanada del voto del pueblo de Venezuela y de lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También se planteó la conformación de una comisión de seguimiento. En esa comisión de seguimiento habría factores de la oposición venezolana, factores de la comitiva del gobierno bolivariano de Venezuela, la República Dominicana en la persona de su presidente y su canciller, el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, y se conformó un grupo de amigos que acompañarían y servirían de garantes a este proceso de acuerdos. Ese grupo de amigos, esa es otra cosa. El comunicado que está señalando allí la llamada MUD, en modo alguno menciona ese grupo de amigos al que llegamos de mutuo acuerdo. Ellos plantearon dos países, nosotros planteamos dos, y quedó conformado el grupo de amigos en 4 países: México, Chile, Bolivia y Nicaragua. Es parte de una de las decisiones que se tomó en la mesa de diálogo en este inicio de funciones nuevamente. ¿Cómo no, presidente? O sea, ¿cómo vamos? Eso implica conversar con los cancilleres de estos 4 países, implica ver las disponibilidades de tiempo que puedan tener. Una de las razones por la cual nos estamos reuniendo el 27 de septiembre es porque la semana que viene es la Asamblea General de Naciones Unidas y Correcto. había problemas de tiempo en los cancilleres, y algo muy positivo a decirle al pueblo de Venezuela es que los primeros acercamientos que se han tenido con los cancilleres de los 4 países. Estábamos viendo ahí en pantalla durante estos minutos al alcalde de Caracas, el señor Jorge Rodríguez. Señor embajador, es justo y necesario explicarle a la gente, vi en el video la presencia del presidente Nicolás Maduro. ¿Ese fue el momento donde las conclusiones del diálogo fueron presentadas al presidente Maduro?
Sí, inmediatamente retornaron a Venezuela a la comisión que había sido nombrada por el gobierno nacional para que asistiera a la mesa de diálogo acá en República Dominicana. Expeditamente se presentaron ante el señor presidente de la República, Nicolás Maduro, para anunciarle la serie o mejor dicho, las conclusiones que se originaron en este trabajo de 15 horas. Por supuesto, eso es todo lo que realmente, de alguna manera muy específica y precisa, se trajinó y se trabajó en esa mesa de diálogo. Y por ello, también salió indicado la próxima reunión para el día 27 de septiembre. En la representación de la oposición, Julio Borges, ¿estuvo de acuerdo con ese planteamiento de esos 6 puntos? Claro, porque eso fue lo que salió en conclusión, y al salir en conclusión tuvieron de acuerdo, y de testigo, bueno, están una serie de personalidades que están allí, que ya nos han nombrado acá. De primera mano, señor embajador, para nosotros tenerlo como primicia aquí en este programa Diario 16, ¿vio como favorable el presidente Nicolás Maduro el planteamiento de esos puntos? Claro, porque son los mismos planteamientos que se han venido manejando dentro del proceso y lo más que enaltece la situación es que está prácticamente no solamente representado, sino establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y lo cual se ha venido cumpliendo. O sea, en esa agenda de que pueda hablar el doctor Jorge Rodríguez, aparte de algunas otras actividades administrativas o de conversaciones que puedan existir, todo lo que allí se refleja está dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, incluyendo el cronograma electoral. Fíjese que estamos hablando por unas próximas elecciones ahora el 15 de octubre, elecciones a gobernadores, o mejor dicho, como se conocen las elecciones regionales para gobernadores. Son específicamente el 18 de octubre. El 15 de octubre. El 15 de estamos, octubre. Realmente en pleno proceso de inicio para la elección de los gobernadores de 23 estados, y que por la oposición de alguna manera ya tienen establecido quiénes son sus candidatos por los diferentes partidos que constituyen la MUT. En ese contexto podemos ver que estamos en una situación en donde se está cumpliendo un cronograma electoral. Entonces muchas veces sale del contexto cuando la oposición, de una manera vaga y de una manera, uno entiende desde el punto de vista mediático, hace ver que en Venezuela no hay una democracia, pero más democracia en un país donde han existido en estos 18 años 22 elecciones, o sea, una elección y media por año en 18 años, imagínense usted. Entonces, es un proceso que realmente, de alguna u otra manera, está, vamos a decir, cumpliendo todo un canal administrativo para poder llegar al proceso de las elecciones el próximo 15 de octubre. Y hay que también traer a colación que inmediatamente después vendrán las elecciones presidenciales. Para los locales. ¿Y las presidenciales para cuándo son, señor embajador? Para el 18, para finales del año 18. Estamos a un año prácticamente. Están a un año de todo este proceso. Como está establecido por el tiempo de mandato del señor presidente Nicolás Maduro. Que entonces tendríamos en Venezuela reelección con Nicolás Maduro. Bueno, ¿sería el candidato para el 2018? Él todavía no lo ha planteado de que sea candidato o no. Eso tiene que ir a un contexto donde el pueblo tenga que decidir o no si continúa él o va como candidato. Acuérdense que también hay que hacer algunas primarias y eso también está sujeto al PSUV, no solamente los partidos de la oposición, todo el PSUV. A pesar de todo, quiero hacer como un paréntesis en esta parte para salirnos un poquitito del diálogo aquí en la República Dominicana. Esos planteamientos que uno ve desde Venezuela por parte de una oposición aguerrida que realmente ha enfrentado el gobierno de Nicolás Maduro, y esa posición muchas veces del pueblo llano, de la gente que hasta muchas veces está saliendo de Venezuela y viene para acá, para la República Dominicana, y qué bueno, nosotros somos hospitalarios en eso, y a propósito de esta situación un poquito complicada que se está viviendo en la actualidad en Venezuela, de esa incertidumbre, de eso que no aparece la comida, que hay una situación complicada en los supermercados, la misma educación, que los muchachos han tenido inconvenientes en esa parte. ¿Qué hay de cierto y qué hay de que hay ciertos aspectos que han sido exagerados por parte de la oposición venezolana? Bueno, primero y principal,
cuando usted habla de un concepto que es aguerrido, yo más bien difiero de eso y me disculpa que no, claro, de alguna otra manera le diga lo que pienso con referente a esa situación. Realmente hay un grupo de la oposición que de alguna manera, de forma, vamos a decir, democrática y consciente, se opone a un proceso como es el proceso revolucionario o al sistema de gobierno que ejerce el ciudadano presidente de la República a través de su gobernanza y a través de sus instituciones, etcétera, etcétera. En toda contienda política hay opositores. Así lo vemos en cualquier parte del mundo. Pero cuando usted dice aguerrido, más bien yo diría una parte de esa oposición que son apátridas antinacionales, porque resulta ser que ese aguerrido los ha llevado a ellos hasta salir fuera de la frontera a pedir la intervención militar de Venezuela, un bloqueo económico y un bloqueo financiero. Y eso no se puede permitir. Imaginemos y hagamos un juego de ideas, quizás se pudiera decir, o pensemos de que un ciudadano, un connacional de cualquier parte del mundo salga de su frontera a pedir la intervención de su país, por lo que fuese. Y en ese contexto podrá regresar y estar libremente por las calles, como que si no hubiera hecho nada, ¿no? De seguro la justicia lo somete. Y eso no ha pasado en Venezuela. Yo creo que muchas veces dicen que el presidente Nicolás Maduro y su gobierno es un gobierno dictatorial, ¿no? Yo creo que se pasó de democracia y lo que hay es una libertad en exceso en donde la oposición ha abusado de ella. Ha abusado porque la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos establece el respeto a la dignidad humana y a los derechos humanos. Pero también la oposición debe saber que también debe respetar la dignidad humana y los derechos humanos del resto de los venezolanos que piensan diferente como piensan diferente ellos. Entonces, cuando usted me habla de las necesidades o de las carencias que podemos tener nosotros de abastecimiento, es cierto, nosotros tenemos carencia de alimentos, tenemos necesidades de fármacos, de insumos para la fabricación de fármacos. Y esto es producto de, lamentablemente, de una situación que se ha venido presentando, y más aún cuando recientemente el presidente Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, de forma manifiesta, plantea un bloqueo contra Venezuela desde el punto de vista económico y financiero, con la finalidad y que contribuir a la democracia de República Dominicana. No, ese señor lo que está es contribuyendo a más violencia, está contribuyendo a prácticamente impedir que lleguen los alimentos y los principales productos básicos de la población venezolana, porque nuestro país se ha caracterizado por ser un país monoproductor desde hace muchos años, ¿no? Estos 18 años, por más de 40 años, por más de 50 años, por lamentable hecho de tener nosotros un recurso tan importante como el petróleo. Y cuando digo lamentablemente... Aunque la escasez, señor embajador, se ha estado dando desde mucho antes del enfrentamiento entre Donald Trump y el presidente Maduro. Sí, porque esto ha sido realmente diametralmente opuesto a lo que puedan decir de que es producto de 18 años de la revolución. Esto ha sido realmente objeto, o mejor dicho, ha sido sostenido a través de más de 10 años. Porque ya desde antes del 2012 ya se venían observando ciertos manejos desde el punto de vista internacional con las grandes corporaciones, las cuales de alguna u otra forma proveen este tipo de insumos para alimentos, para medicina, cómo se desabastecía el mercado. Fíjense que hay una particularidad que en el 2004 había destinado 1.700 millones de dólares para la obtención de insumos, estamos hablando de importación, y ya hablaban que había un 40% de desabastecimiento. 4 años después, eso fue en el 2004, en el 2008, había 2.185 millones de dólares, no estamos hablando de bolívares, de dólares asignados para la compra de insumos, nada más que de medicamentos. Y resulta ser que del 40% que habían allá en el 2004, en el 2008 había 60% de desabastecimiento. Entonces, ¿quién entiende que cuando en el 2004, cuando se empeñan 1.700 millones y en el 2008 cuando hay 2.170 millones asignados para la compra de medicina o de insumos, resulta ser que hay mayor cantidad de abastecimiento? Entonces no entiende en ningún lado, ni que se haga una regla económica prevista para que esto ocurra, ¿no? Pero no es que fue por negligencia del Estado, sino que había un manejo en donde
las importaciones no llegaban al país, se compraban medicinas ya con caducidad expedita, cuando llegaban a los puertos ya estaban caducidad, no se podían utilizar. Entonces fue algo que realmente no contribuyó a que se manteniera el proceso de abastecimiento. En medicina le estoy hablando. Sí, en alimentos ha venido también ocurriendo lo mismo. Ahorita hay un ciudadano general el cual constituyó las Fuerzas Armadas y que tuvo un importante papel dentro del gobierno en algunas actividades de índole del abastecimiento de alimentos y que lamentablemente actuó de manera tal, su administración fue un proceso de corrupción tan profundo que lo que logró fue un desabastecimiento a nivel general y a nivel nacional. Sin embargo, señor embajador, esto ha provocado que muchos venezolanos, producto de esos inconvenientes, hayan tenido que venir a la República Dominicana. Quiero pedirle un permisito para irnos a una pausita comercial. Al regreso, me plantea eso, lo que están viviendo muchos venezolanos aquí en el país, porque allá en Venezuela estaban viviendo bien en el sentido de que tenían sus casas, tenían la forma de tener su dinerito para comer, trabajaban y han llegado al país y muchos de ellos todavía no han podido conseguir un trabajo. Ese planteamiento me lo expresa y me lo analiza después de la pausa comercial. Ven a Plaza Lama y por todo el mes de septiembre aprovecha la gran feria de Salón y Muebles con financiamientos hasta 12 meses sin intereses. Gran feria de Salón y Muebles en Plaza Lama, tu super tienda. Usted está viendo Diario 16. Equipos y Plaza Lama los tiene aquí. Rico se siente la ropa nueva, ay, ay, ay. Vinos, perfumes te encantarán. Y en el gigante supermercado todo deleita tu paladar. Lo que se ve, lo que se oye, lo que se siente, lo que se huele y lo que se saborea. Todo lo que quieren tus sentidos lo encuentras en la supertienda Plaza Lama. Señores, continuamos nosotros en este conversatorio con el señor embajador de Venezuela, de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Uzcategui, que nos ha honrado con su presencia en esta mañana, iniciando formalmente esta semana de trabajo aquí en este espacio Diario 16. Señor embajador, dejamos una preguntita sobre la mesa antes de la pausa comercial. Esa cantidad de venezolanos significativa, importante, que ha entrado al país, muchos de ellos con su vida establecida en Venezuela, pero ahora mismo están pasando situaciones un poquito complicadas y difíciles en la República Dominicana. El análisis de usted respecto a eso. Bueno, sí, como usted dijo, antes de irnos a la pausa hablábamos también de alguna situación anormal, no de alguna, de una situación anormal que está ocurriendo en nuestro país, como es la recientemente imposición del bloqueo económico financiero que manifestó Trump. Y también hay que recordar que ya en marzo, el 7 de marzo del 2015, vino el expresidente Obama y también sacó un decreto donde declaró a Venezuela como un país extraordinariamente e inusualmente peligroso para los Estados Unidos. Imagínense, quiero recordar a Cristina Kirchner cuando dijo que cómo iba a ser Venezuela una amenaza para Norteamérica cuando es la principal potencia militar del mundo. Pero en el contexto de eso y antes de contestarle su pregunta, quisiéramos a ver si tenemos a tiro algo allí con referente a las posiciones de Trump
o de las amenazas del presidente Trump contra Venezuela. Vamos a verlo que es importante. Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, se ha redoblado la hostilidad imperial contra Venezuela, que ha sido convertida en blanco de ataques injerencistas. 13 de agosto 2017. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, declaró: Venezuela supone una amenaza a la seguridad y la prosperidad de todo el hemisferio. El 25 de agosto, Trump aplica sanciones a Venezuela a través de un decreto donde prohíbe transacciones en bonos con el gobierno de Venezuela y su estatal petrolera, impide las transacciones con bonos del sector público venezolano, bloquea pago de dividendos de Citgo al gobierno de Venezuela. Estas acciones, que equivalen a un bloqueo financiero contra Venezuela, han sido gestionadas por cabecillas de la derecha venezolana. Julio Andrés Borges ha sido el más persistente en sus diligencias. El jefe de Primer Justicia ha descrito a su propio país como una enfermedad contagiosa. A través de The Washington Times, pidió que Trump sea un factor de ayuda para crear la máxima presión internacional contra Venezuela. Su compañero Juan Requesens, durante un foro de la Universidad de Florida, develó abiertamente que el plan de la oposición es promover una intervención extranjera en Venezuela. Por su lado, Lilian Tintori y Mixide Ledesma en Washington exigieron a Trump que dejara de hablar y ejecutara acciones contra Venezuela, con el pretexto de estas y otras peticiones. Hoy el gobierno de Donald Trump ejerce severas acciones de hostilidad económica y amenaza militar contra el pueblo venezolano. Estamos dispuestos a ser libres a costa de lo que sea, y que Venezuela, con su Fuerza Armada y la Unión Cívica Militar, va a derrotar y a neutralizar todas las amenazas que el imperialismo planifique o pretenda contra nosotros. Quisimos nosotros colocar esto, pero dice mucha gente de la oposición en Venezuela, porque hay sus divisiones, como en cualquier parte del mundo, de que estos videos son preparados por grupos de Nicolás Maduro para dar a entender de que hay un bloqueo ya directo por parte de los Estados Unidos encabezado por su presidente Donald Trump. ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, es que no son preparados, son, mejor dicho, sacados de la misma información que se dan a la tarea de difundir los medios de comunicación internacional, porque todos los actores allí que aparecen, primero y principal, por parte de la oposición, solicitando intervención militar a Venezuela, solicitando bloqueos económicos, solicitando que tome acciones, son gente de la oposición. Ahí los vemos. Fíjense que aparece como primer actor el diputado Julio Borges, que estuvo ahorita en la mesa de diálogo. Entonces, sí, se podrá observar y ver cómo se manejan dentro de ese mismo contexto. Y ayer el señor presidente Nicolás Maduro indicaba en esa actividad que había en Venezuela de solidaridad con Venezuela, donde se congregan todos los pueblos del mundo en función de hacer mesas de trabajo, y decía el presidente Maduro que Julio Borges amaneció por allá diciendo que no había existido ningún diálogo. Entonces, bueno, yo también soy ciego a lo mejor, o sencillamente me lo imaginé, porque yo estaba presente en esos lares y también lo vi sentado en la mesa. O sea que realmente se han caracterizado por una serie de situaciones anómalas de lo que es el concepto político real y verdadero, y que lo que andan buscando es sencillamente, primero, sacar del poder al presidente Nicolás Maduro Mono, ese poder que se lo dio el pueblo a través de unas elecciones libres, justas y democráticas, y por supuesto desconocer la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que es la Carta Magna que dirige el norte de la democracia en nuestro país. Bueno, no quiero que se quede en el aire, para el que está dándole seguimiento al programa, la pregunta que le hicimos sobre los venezolanos que están aquí, y muchos de ellos están pasando situaciones un poquito complicadas. Si usted me paró en el semáforo, ya iba a eso. Adelante. Ajá. Entonces, dentro de ese contexto, cuando vemos a Julio Borges que dice que Venezuela se ha convertido como en algo contagioso para el resto del mundo, ya vemos hasta la animalversación que él tiene a sus propios connacionales, que es una cuestión hasta ilógica. Eso es impensable que un venezolano le hable contra su pueblo. Bueno, todo ese proceso, que no es de ahorita, de hace muchos años, ya hemos hablado que eso está desde el 2002 prácticamente, cuando el primer golpe de Estado, y de ahí adelante ha venido ocurriendo una serie de actividades en las cuales han generado que muchos venezolanos salgan del país.
Y eso, por supuesto, yo siempre mantengo que cuando hay una migración de un país a otro, es porque el ciudadano lo está haciendo por propia convicción y consciente de que va a adoptar toda la dinámica de otra sociedad, de otra institucionalidad y que de alguna forma debe de llegar a cumplir con las normas que están establecidas en el proceso migratorio de ese país, ese estado receptor que lo está recibiendo, ¿no? Sin embargo, usted en algunas oportunidades ha denunciado maltratos y engaños. No tanto maltrato, porque lo que he denunciado, no es tanto denunciado, sino lo que ha estado allí presente es algunos engaños para traerse gente de Venezuela a República Dominicana, donde concurren personas de las dos nacionalidades, venezolanos y dominicanos, y se ponen de acuerdo y engañan a una familia y se traen a unos muchachos, acá la dicen buscones, buscan, traen jóvenes prospectos para las ligas menores de béisbol y después serlos llevados a esas grandes instituciones de béisbol mayor, y bajo el auspicio supuestamente de una de estas empresas del béisbol internacional, se los traen, primero y que nada, con una cantidad de dólares que le sacan a la familia. Los traen y después que están aquí en República Dominicana lo llevan a una plaza, a un campo de béisbol, junto con una supuesta escuela, y los ponen a trabajar una semana y después los dejan abandonados y los muchachos quedan por ahí realengo. Ya hemos tenido que contribuir con las autoridades dominicanas, el cual realmente hay que reconocer todo el trabajo que tienen que hacer para poder deportar a algunos jóvenes con asistencia de parte de nuestra misión diplomática para que sus familiares la misión diplomática los está ayudando claro, a esos, porque muchos venezolanos se quejan de que el proceso es bastante tedioso de deportación. Bueno, es que nosotros tenemos que cumplir las normas que están establecidas migratoriamente. Nosotros los ayudamos en poder agilizar algunos mecanismos y ese acompañamiento para que puedan de alguna otra manera obtener el boleto de pasaje, poder pagar el tasamiento. No tenemos todos los recursos necesarios como para poder atender a esa gran cantidad de venezolanos y venezolanas que se nos presentan, pero hacemos la dinámica y asistimos en la medida de lo posible para poder contribuir con los venezolanos y lleguen a Venezuela sin ningún tipo de inconveniente. ¿No han pensado ustedes como embajada en un momento determinado hacer una especie como de censo para saber ya cuántos venezolanos tenemos en el país? Sí, realmente hay un censo que es, vamos a decir, no un censo, hay unos datos que están bien establecidos y que lo tiene el servicio migratorio de todo el personal y de todos los venezolanos y venezolanas que se encuentran en un estatus, vamos a decir, normal, que cumplen con todo el proceso migratorio. Y hay otro censo que, y no es censo, sino es un número que manejamos de una proyección que se realizó de 10 años, de 2006 al 2016, y el cual dentro de ese proceso quedó como alrededor de unos 20.000 venezolanos que no salieron de República Dominicana. Esos 20.000 venezolanos siguen de turistas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo que siguen de turistas? Claro, siguen de turistas porque entraron como turistas y como turistas se mantienen, so pena de que cuando vayan a salir dentro de 3 años, 4 años, 10 años, tienen que pagar un tasamiento especial por haber pasado el tiempo, que son 30 días, como se le exige por haber pagado esos 30 días, que creo que son $10, por la estadía de turista por 30 días. Después de los 30 días, entonces genera otro tipo de, vamos a decir, tasamiento que tiene que pagar por haber excedido los 30 días y por haber estado los otros convenientes al caso. Yo no puedo dejar como medio de comunicación dejar pasar este momento sin preguntarle a usted si conoce el caso del joven que se ha hecho famoso, venezolano, la boda del pueblo, como lo han denominado en las redes sociales y los medios de comunicación. ¿Conoce de la historia? Sí, claro, ha sido una historia que los medios de comunicación han llevado, más que todo de prensa, a la voz del pueblo. Con mucha connotación desde el punto de vista social, porque realmente son dos jóvenes que de alguna otra forma se conocieron, se enamoraron, se van a casar y resulta ser que al muchacho habérsele ocurrido, creo que fue por Facebook, haber colocado algunas expresiones de amor y todo eso que genera esa unión entre dos personas,
pues se ha convertido en una conmoción social. Lo más que puedo es desearle el mayor de la suerte y que el Dios Todopoderoso los acompañe en esa empresa que van, porque es una empresa, casarse es una empresa. Una empresa que no es un juego. Eso sí, eso requiere el esfuerzo de los dos. Hace muchos años, me recuerdo yo que había una expresión que decía que el hombre era de la calle y la mujer de la casa. Cuando el hombre se dice de la calle porque tenía que salir y a trabajar. Sí. Hoy en día no, lamentablemente tienen que salir padre y madre a la calle a buscar. Bueno, estos jóvenes desear el mejor de la realización de su matrimonio y que realmente con toda la prontitud y con todo el dinamismo que han presentado los medios de comunicación sea ese apoyo efectivo y por supuesto elocuente con el momento oportuno de su casamiento. Yo quiero de verdad como medio de comunicación agradecer su presencia aquí en esta mañana, iniciando formalmente esta semana de trabajo. Gracias por venir a compartir con nosotros estas informaciones de último minuto, porque lo del diálogo aquí la semana pasada le estábamos dando seguimiento todos en el país. Muchas gracias, señor embajador. No, muchas gracias a usted por su invitación y un saludo nuevamente al pueblo dominicano y a los connacionales venezolanos. Señores, qué bueno es finalizar esta jornada de trabajo de esta forma. Cuídense mucho, feliz día. Recuerden que el horno no está para galletitas. Miren, váyanse por la sombrita. Siempre les digo que si usted no tiene muchas cosas que hacer en las calles nuestras, como está la inseguridad y como están los tapones, mejor quédense en su casa, tranquilito. Al menos que no sea una emergencia usted desplazarse por ciertas zonas de la capital. Nos vemos mañana con Dios delante.